Pongámonos en situación. Imaginemos un estadio abarrotado con 40.000 personas. La tensión se puede cortar con un cuchillo, ¿sabes? Claro, un ambiente de los que imponen, de verdad. Eso es. Y en el terreno de juego, un jugador se convierte de repente en el villano absoluto de la noche, porque acaba de marcar un gol que elimina al equipo local de la competición más importante del continente. Que por todas las leyes del tribalismo deportivo y de la psicología de masas, lo que debería seguir a eso es un ruido ensordecedor. Exacto. O sea, una mezcla de silbidos, insultos, rabia desatada, pura frustración. Pero en lugar de eso, fíjate, ocurre algo totalmente impensable. El estadio entero, poco a poco, se pone en pie y rompe a aplaudir. Y ojo, que no es un aplauso de cortesía, es una ovación cerrada, un reconocimiento absoluto que baja desde las gradas como una ola gigantesca. Fascinante titulado El histórico gol de Cristiano Ronaldo. Un texto que nos da una mirada hiperdetallada a lo que ocurrió hace exactamente 8 años en una noche de máxima exigencia en la Champions frente a la Juventus. Justo. Y para quienes nos escuchan hoy, la misión no es repasar un marcador o hablar de tácticas aburridas. No hace falta haber pisado un campo de fútbol en la vida para conectar con esto. Totalmente de acuerdo, ¿eh? El enfoque de esta exploración no está en la frialdad de los números, sino en desentrañar los mecanismos detrás de una reacción humana tan excepcional ante algo casi inexplicable. Vamos a diseccionar, digamos, la anatomía biomecánica y la psicología profunda de esos 2 segundos y medio. El tiempo que tardó un ser humano en romper por completo el código tribal de miles de personas. Es que es fascinante. Para entender la onda expansiva que generó esta acción, primero tenemos que diseccionar el epicentro, el acto físico en sí mismo. Claro, el momento exacto en el que llega un centro al área desde la banda derecha de su compañero Carvajal. Y ahí es donde ocurre lo que la fuente describe como una suspensión en el aire, con una precisión casi irreal. Para ejecutar una chilena perfecta, sí. Yo reconozco que, al leer estas descripciones tan poéticas, me venía a la cabeza la imagen de un fallo informático en Matrix. O sea, como si un director de cine hubiera pulsado el botón de pausa en pleno vuelo. Ya, es una metáfora muy visual, pero claro, quedarse solo en la poesía es hacerle un flaco favor a la realidad física de la jugada. Exacto. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente a nivel corporal y cognitivo en esa fracción de segundo para que el texto lo eleve a algo tan profundo? Pues si huimos de la magia y entramos en los mecanismos puros y duros, estamos hablando de un nivel de procesamiento neurológico que roza el límite de la capacidad humana. La fuente lo divide en 4 elementos: potencia, coordinación, intuición y valencia. Vale, pero vamos a llevarlo a la práctica. A ver, cuando el balón sale hacia el área, no va en línea recta ni a velocidad constante. El cerebro del rematador tiene que actuar literalmente como un superordenador balístico. Madre mía, calculando todo en tiempo real, ¿no? Exacto. En milésimas de segundo calcula la parábola del balón, la resistencia del viento, el ángulo de caída y el punto exacto de intersección. Y todo eso mientras el jugador está corriendo en dirección contraria a la portería, de espaldas a su objetivo final, que se dice pronto. Ahí radica la enorme complejidad geométrica. Una vez que esa intuición predictiva dicta dónde va a caer la pelota, la maquinaria física se tiene que activar de golpe. Claro, requiere una potencia brutal en las piernas. Una potencia explosiva monumental, sí, para despegar el cuerpo del suelo y elevarse a una altura de más de 2 metros. Y luego viene la coordinación extrema basada en la propiocepción. ¿La propiocepción? Explica un poco eso para quienes no estén familiarizados. Es la capacidad de nuestro sistema nervioso para saber exactamente dónde está cada parte del cuerpo en el espacio sin mirarla. Está usando su estructura ósea y muscular como una catapulta perfectamente calibrada en el aire. O sea, tiene que invertir su eje de gravedad y ponerse paralelo al suelo suspendido a esa altura. Eso es, elevar la pierna por encima de la cabeza y golpear un objeto que baja rapidísimo. Espera, aquí me surge una duda y quiero darle una vuelta a esto. Sé que los deportistas de élite ensayan estas cosas miles de veces en los entrenamientos. No es simplemente memoria muscular automatizada. Entiendo por qué lo dices, pero fíjate que la fuente menciona específicamente la valentía, que suena a algo mucho más emocional que técnico. Claro, porque si lo piensas fríamente, lanzarte de espaldas al vacío a esa altura, sabiendo que no vas a usar los brazos para amortiguar el impacto porque los necesitas para equilibrarte en el aire, bueno, eso va radicalmente en contra del instinto de supervivencia. Es una distinción absolutamente brillante por tu parte. La memoria muscular te sirve para automatizar un tiro libre donde el balón está parado y tienes tiempo.
Un entorno supercontrolado, claro. Exacto. Pero bajo lo que la fuente define como un entorno de máxima exigencia, rodeado de defensas, en una fracción de segundo completamente caótica, el cerebro reptiliano manda una señal de alarma tremenda. Te dice algo así como, oye, controla el balón y busca un apoyo seguro. Eso es. El instinto más básico te pide minimizar el riesgo de caída grave, el camino de menor resistencia. Ya veo. Así que elegir ejecutar una chilena ahí no es solo sacar un gesto técnico, es un acto de supresión consciente de los instintos de supervivencia. O sea, desafiar la propia biología. Literalmente. Esa valentía es la capacidad de la corteza prefrontal para anular el miedo a la caída y priorizar un movimiento que es letal deportivamente hablando. Madre mía, es alucinante cuando lo planteas así. Obliga a su cuerpo a ignorar las alarmas de peligro. Y claro, cuando alguien logra reescribir las leyes de la física a la vista de todos, se genera una onda expansiva tremenda. Una anomalía de esa magnitud jamás pasa desapercibida a pie de campo. Por eso el documento nos lleva al kilómetro cero de la explosión, al propio terreno de juego. Nos habla de una incredulidad absoluta de sus propios compañeros, que no daban crédito, y corrían a abrazarlo milisegundos antes de que la grada pudiera reaccionar. ¿Es lo que podríamos llamar la ruptura de la normalidad? En el radio más íntimo del evento. Exacto. Pero luego, el texto se detiene en una reacción que me parece el termómetro definitivo. La de su entrenador, Zinedine Zidane. La fuente señala que se asombró y se llevó las manos a la cabeza. Una imagen icónica, desde luego. Y aquí quiero jugar a ser el abogado del diablo, ¿eh? Estamos en la era de la sobreexposición mediática. Todo el mundo sabe que le están grabando. ¿Por qué deberíamos tomar esta reacción como una medida real y no como teatro para la televisión? Pues, a ver, la respuesta está en quién es el sujeto que experimenta ese asombro. Zidane no es un espectador de fin de semana ni un técnico promedio. Ha sido uno de los mayores genios técnicos de este deporte. Ya. ¿Su estándar de lo que se puede hacer con un balón está a otro nivel? Estratosféricamente por encima de la media. Él convive con la genialidad todos los días. Y en psicología cognitiva existe un fenómeno muy bien documentado que se llama violación de esquemas. A ver, desarrollemos eso de la violación de esquemas. Nuestro cerebro construye modelos mentales predecibles de cómo funcionan las reglas físicas. Si vemos algo que encaja, lo asimilamos rápido. Pero si no encaja, Si presenciamos algo que rompe por completo nuestro esquema de la realidad, el cerebro sufre un cortocircuito temporal porque no tiene información para procesarlo. o sea que ese gesto de llevarse las manos a la cabeza es una respuesta fisiológica e involuntaria. Totalmente involuntaria. Su esquema mental de lo posible acaba de ser destrozado. No es teatro, es un experto de superélite en shock. Me encanta esa lectura. Sería como si un grupo de premios Nobel de Física se quedaran sin palabras viendo a alguien alterar la gravedad en su laboratorio. Una analogía perfecta. Cuando los mayores especialistas sufren ese bloqueo mental para procesar lo que ven sus ojos, el evento queda validado. Como dice el documento, estamos ante una majestuosa obra de arte. Y fíjate, en medio de ese cortocircuito de los demás, ¿qué hace Cristiano? El texto revela que responde sonriendo, agradeciendo el gesto y mirando a las tribunas. Hay un contraste tremendo ahí, ¿eh? Claro, después de tanta adrenalina, no hay un grito ensordecedor buscando dominancia. Hay una sonrisa sosegada. Es que esa interacción encierra una comunicación poderosísima. Al sonreír y mirar a la grada, establece un diálogo mudo. Como un creador consciente de la obra que acaba de entregar, ¿no? Exacto. Cierra el círculo entre el creador y la obra, porque el arte no está completo sin el espectador. Sabe perfectamente que el público acaba de presenciar historia. Y aquí, aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa mirada a las gradas nos lleva al clímax de la narración. Esa onda expansiva golpea de lleno a decenas de miles de personas. Hablamos de Turín. Claro, el escenario es clave. Es un pilar fundamental. El documento nos recuerda que Turín es territorio de rivalidad extrema. Es el feudo de la Juventus. Y el público italiano es visceral y pasional. Sí, las dinámicas de grupo en estos recintos están fuertemente marcadas por la supervivencia tribal. Lo normal es que si el rival te aniquila, te defiendas. El tribalismo exige odiar lo que te causa dolor, con silbidos, abucheos o un silencio hostil. Históricamente, la tribu local siempre se protege cerrando filas contra la tribu invasora. Cualquier exhibición del enemigo es una amenaza. Pero aquí salta todo por los aires. El público italiano deja a un lado sus colores y se pone en pie al unísono para aplaudir.
Es un acto de respeto profundo y reverencial hacia quien acaba de castigarlos. Un contraste emocional tremendo. Es lo que más me choca. ¿Cómo logra exactamente un solo salto físico desactivar una programación tribal tan agresiva en miles de cerebros a la vez? Si conectamos esto con el panorama general, la explicación viene de la psicología evolutiva, directamente de la experiencia pura del asombro. Vale, te escucho. Cuando experimentamos un asombro genuino y abrumador, algo que desafía nuestra comprensión, se desencadena un fenómeno llamado la disminución del ego. La disminución del ego. Suena potente, pero imagino que tiene base biológica. Totalmente. Las áreas del cerebro asociadas con el pensamiento centrado en uno mismo y en las afiliaciones de grupo reducen drásticamente su actividad. O sea que la separación mental entre nosotros y ellos se difumina. Se vuelve borrosa de repente. Y este asombro extremo fomenta una inmensa conexión prosocial y empatía universal. ¡Qué fuerte! O sea, el cerebro de esos aficionados no estaba procesando que ese era el enemigo que los eliminaba de Europa. No. El cerebro, abrumado por la evidencia estética, solo procesaba que un individuo de su misma especie acababa de hacer algo biológicamente imposible frente a sus ojos. Una anulación instantánea del tribalismo. Así es, la grandeza objetiva del momento cortocircuitó la confrontación. Por eso, la fuente lo llama una de las expresiones más puras del deporte. No es que la pasión de esa grada desapareciera, es que se transformó de odio en reverencia ante lo irrepetible. Y esto plantea una pregunta importante sobre nuestra capacidad para reconocer la belleza objetiva incluso cuando nos perjudica. Es sobrecogedor. Cobraron conciencia de que ganaban el privilegio de ser testigos de una anomalía histórica. Y bueno, el documento cierra recordando que hoy se cumplen 8 años de esto. 8 años, y sigue intacto en la memoria colectiva, claro. Ha servido para ensanchar el legado de Cristiano y recordar por qué el fútbol trasciende los resultados fríos. Una obra de arte que unió a aficionados de todos los bandos. Y el impacto real de estos eventos se mide en cómo alteran la memoria emocional de las personas, amalgamando a rivales bajo el sobrecogimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos viajado desde la mente de un hombre suprimiendo su instinto de conservación hasta el cortocircuito cognitivo de expertos como Zidane. Un viaje desde la biomecánica extrema hasta la sociología de masas. Totalmente. Comprendiendo cómo el asombro disminuye nuestro ego y derrite las armaduras del tribalismo, forzando a una multitud hostil a ponerse en pie ante la belleza. Lo que certifica que un solo segundo de genialidad contiene más pureza sobre la naturaleza humana que bibliotecas enteras sobre psicología. Espectacular. Y esto nos deja una idea provocadora flotando para quienes nos escuchan hoy. Si una obra de arte físico de 2 segundos desarmó el tribalismo en un estadio diseñado para el conflicto, nos asalta la pregunta inevitable de que ¿qué otras formas de expresión en nuestro día a día tienen ese poder oculto? Podrían saltarse nuestros prejuicios y unirnos instantáneamente en un asombro compartido. Es una reflexión inmensamente necesaria. Sí que lo es. En el fondo, lo que nos define es esa maravillosa vulnerabilidad para dejarnos asombrar juntos. Ha sido un lujazo desgranar este momento histórico. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración en profundidad y nos vemos con la misma curiosidad en nuestro próximo análisis.